Hola amigos, bienvenidos a este video tutorial donde podrán conocer las partes internas del computador y sus funciones. Como lo prometido es deuda, solo nos queda decirles manos a la obra. Empezaremos por conocer la motherboard. Bueno, la motherboard se le conoce también como la placa base o tarjeta madre. Es una tarjeta de circuito impreso a la que se conectan las demás partes de la computadora. Tiene instalados una serie de integrados entre los que se encuentran el chipset que sirve como centro de conexión entre el procesador, la memoria RAM, los buses de expansión y otros dispositivos. Va instalada dentro de un gabinete que por lo general está hecho de lámina, comúnmente lo llamamos la torre, y tiene un panel para conectar dispositivos externos y muchos conectores internos y zócalos para instalar componentes dentro del gabinete. La placa base además incluye un software llamado BIOS que le permite realizar las funcionalidades básicas como pruebas de los dispositivos, video, manejo del teclado, reconocimiento de dispositivos y cargar el sistema operativo. Ahora veremos qué componentes admite una placa base típica. Comencemos. Un conector de alimentación. Por este conector, una alimentación eléctrica proporciona a la placa base los diferentes voltajes necesarios para su funcionamiento. El zócalo o socket de la CPU. Por lo general se acostumbra a llamar por CPU la torre, algo que está muy mal, siendo esto un error, ya que la CPU es la unidad central de procesamiento y es un receptáculo que recibe el microprocesador y le conecta con el resto de la microcomputadora. Bueno, ahora miremos lo siguiente: las ranuras o bancos de memoria RAM. Son estas ranuras donde se monta o se inserta la memoria principal de la computadora, de lo que estamos hablando, sea de la RAM. Antiguamente los chipsets de RAM se colocaban uno a uno sobre la placa, de la forma en que también se hacían en las placas de video, lo cual no era una buena idea debido al número de chips que podía llegar a ser necesario y a delicadeza de los mismos. O sea, era una cosa tremenda. Por ello se conectaron varios chips de memoria soldados a una placa, dando lugar a lo que se conoce como módulo de memoria RAM. El chipset, uno o más circuitos electrónicos que gestionan la transferencia de datos entre los diferentes componentes de la computadora, como lo son el microprocesador, la memoria RAM, el disco duro, etc. Los conocemos también como el puente norte y el puente sur. Aquí tenemos el bus interno. En arquitectura de computadores, el bus o canal es un sistema digital que transfiere datos entre los componentes de una computadora o entre computadoras. Esta forma por cables o pines en un circuito impreso, dispositivos como resistores y condensadores, además de circuitos integrados. Estos son los conectores externos de la placa base, donde encontramos los siguientes: los puertos PS2, que nos sirven para conectar el mouse y el teclado,
el puerto serie o DB9. Este puerto servía para conectar dispositivos antiguos tales como el teclado, o sea, antiguos teclados. El puerto paralelo se utilizaba para la conexión de antiguas impresoras. El conector VGA se utiliza para la conexión de monitor de la computadora. Los puertos USB sirven para conectar periféricos recientes, por ejemplo una memoria USB, discos duros externos, unidades de CD o DVD. El conector RJ45 se emplea para la conexión de una red informática. Los conectores multimedia. En ellos podemos conectar dispositivos de audio tales como altavoces o micrófonos. Aquí tenemos los conectores IDE o SATA. En estos conectores podemos conectar dispositivos tales como discos duros y unidades de DVD. Miremos las ranuras de expansión. Se trata de receptáculos que pueden acoger tarjetas de expansión. Estas tarjetas se utilizan para agregar características o aumentar el rendimiento de un computador. Por ejemplo, una tarjeta gráfica se puede añadir a un computador para mejorar el rendimiento de la pantalla 3D en el monitor. Estas ranuras pueden ser de tipo ISA, una interfaz antigua, PCI y la más reciente PCI Express. A continuación, veremos los diferentes tipos de hardware que contiene la torre. El microprocesador. El procesador o CPU, unidad central de procesamiento, como ya lo habíamos dicho antes, es, por decirlo de alguna manera, el cerebro del ordenador o del computador. Permite el procedimiento o el procesamiento de información numérica, es decir, información ingresada en formato binario, así como la ejecución de instrucciones almacenadas en la memoria. También existen los tipos de microprocesadores multinúcleo. Son aquellos que combinan dos o más núcleos independientes en un solo paquete. A menudo es un solo circuito integrado, pero cabe resaltar, para que lo tengan muy presente, que no son dos procesadores, sino que son dos o más núcleos trabajando a una misma frecuencia. El disipador de calor. Este componente lo que hace es expulsar o disipar el calor que produce el microprocesador para regular su temperatura. Miremos los discos duros. Un disco duro es un disco magnético en el que puede almacenar datos de un computador. El disco duro es la parte de tu ordenador que contiene la información electrónica, donde se almacenan todos los programas o software del computador. Es uno de los componentes del hardware más importantes dentro de tu computador. El término duro se utiliza para diferenciarlo de los discos flexibles o disquete. Los discos duros pueden almacenar mucho más datos y son más rápidos que los disquetes. Por ejemplo, un disco duro puede llegar a almacenar más de 2000 GB, o sea, 2 teras. El bus de datos. Por medio de estos cables se transmiten los datos necesarios para la comunicación entre el hardware y la placa base. Miremos la unidad de DVD o CD. La unidad de DVD o CD sirve para leer los discos ópticos, o sea, los CDs, los DVDs, eso es. La memoria RAM también es muy importante. La memoria RAM o la memoria principal es donde el computador guarda los datos que está utilizando en el momento presente. El almacenamiento es considerado temporal porque los datos y programas permanecen en ella mientras que la computadora esté encendida o no sea reiniciada. Se le llama RAM porque es posible acceder a cualquier ubicación de ella aleatoria y rápidamente. Existen 3 tipos de generaciones en estas memorias, que son las más actuales. Está la memoria DDR. Este tipo es el más antiguo en estas memorias y su velocidad real es de 133 MHz. La memoria DDR2. La segunda generación de módulos de memoria DDR utiliza una mayor cantidad de pines y proporciona velocidades de transferencia más rápidas en los equipos móviles y de escritorio.
Y por último, las memorias DDR3, que es la última generación de la DDR. Funciona a velocidades de entre 800 y 1600 MHz. Veamos el funcionamiento de la pila. Primero, la pila se encarga de mantener el reloj del computador en funcionamiento cuando este se apaga. Segundo, mantiene guardadas las opciones de la configuración del setup. Por eso, al descargarse la pila, notamos que el computador siempre inicia con una hora de las 12 y pide que se pulse F1 para llamar los valores por defecto del setup. Ahora vamos con la fuente de alimentación, que es un componente muy importante entre los hardware del equipo. La fuente de alimentación es el componente electrónico encargado de transformar la corriente de la red eléctrica con una tensión de 200 voltios o 125 voltios a una corriente con una tensión de 5 a 12 voltios, que es necesario para nuestro computador y sus componentes funcionen. Cuando abrimos el gabinete del computador o la torre, podemos encontrarnos con dos tipos de fuentes. Existen las AT y las ATX. Las fuentes AT tienen tres tipos de conectores de salida, o sea, los cables. El primer tipo son los que alimentan la placa madre. Los dos tipos restantes, de los cuales hay una cantidad variable, alimentan a los periféricos no enchufados. Un slot de la placa madre, como son las unidades de disco duro, unidades de CD o DVD o las disqueteras, etc. La fuente ATX es muy similar a la AT, pero tiene una serie de diferencias, tanto en su funcionamiento como en los voltajes entregados a la placa madre o a la board. La fuente ATX consta en realidad de dos partes: una fuente principal, que corresponde a la vieja fuente ATX con algunos agregados, y un auxiliar. La principal diferencia en el funcionamiento se nota en el interruptor de encendido, que en vez de conectar y desconectar la alimentación de 220 vatios, como hace el de la fuente AT, envía una señal a la fuente principal, indicándole que la encienda o la apague, permaneciendo siempre encendida la auxiliar y siempre conectada a la alimentación de 220 vatios, permitiendo poder realizar conexiones y desconexiones por software. Me refiero a hibernar y suspender. Bueno amigos, esto ha sido todo. Espero que hayan aprendido mucho sobre la arquitectura de computadores con este video tutorial. Gracias.